Bienvenidos a un nuevo capítulo del curso 0 de Física. El último día os dejé planteada una cuestión. Si una pelota está ascendiendo, todavía está ascendiendo y está cerca de su punto más alto, pero todavía no lo ha alcanzado, ¿cuál de los tres esquemas, el A, B o el C, representa mejor qué fuerzas están actuando sobre la pelota? Algunos de vosotros habréis pensado que la solución correcta era la opción A, que en realidad es incorrecta. Vamos a ver por qué. La opción correcta realmente es la opción C. La única fuerza que está actuando sobre la pelota en su movimiento ascendente es la fuerza de la gravedad que actúa hacia abajo. Estoy despreciando el rozamiento, pero en todo caso iría en la misma dirección. La única fuerza entonces es la gravedad, va hacia abajo y esa misma fuerza es la que está actuando en todo momento. Los que habéis indicado la posición, la respuesta A, probablemente habéis pensado que como el objeto está ascendiendo es necesario que haya una fuerza actuando hacia arriba. Ya habíamos hablado de esta idea cuando hablamos de la ley de inercia. No hace falta una fuerza en la dirección del movimiento. Si yo, por ejemplo, lanzo un objeto rodando por el suelo, hay una fuerza, que en este caso sería el rozamiento, que se opone al avance y hace que se frene, pero no hay ninguna fuerza que esté empujando el objeto hacia adelante. Lo que hace esa fuerza es irlo frenando, es lo que está ocurriendo aquí. La pelota, a medida que asciende, la única fuerza que actúa es la gravedad hacia abajo, le va frenando, le va produciendo una disminución en su velocidad, pero no hay ninguna fuerza todo el tiempo actuando hacia arriba. Los que habéis optado por la solución B, habéis pensado igualmente que hacía falta una fuerza hacia arriba, que moviera el objeto hacia arriba, que hemos visto que es erróneo. Pero además probablemente habéis pensado que como el objeto está cerca de su punto más alto y sabéis que tiene una velocidad relativamente pequeña, esa fuerza que le está haciendo ascender es pequeña, no es mayor que la propia gravedad, como aquí, que es necesaria para que ascienda. Hace falta una fuerza hacia arriba, pero esa fuerza se está gastando de alguna manera a medida que está llegando al punto más alto, esa fuerza cada vez es más pequeña. Ahí existe la idea errónea anterior, pero además existe la idea errónea de que las fuerzas es algo que los objetos tienen y que los objetos van gastando. Lo que se obtiene es la energía, y las energías se pueden ir transformando de unas en otras, como veremos. Pero la fuerza no es algo que se tiene y se va gastando. La fuerza es algo que actúa y que produce un cambio en la velocidad, una aceleración, pero no es algo que se tiene y se gasta. Así pues, la opción correcta es la C. En las opciones A y B hay otra idea errónea implícita, que es asociar fuerza con velocidad. Como el objeto se mueve hacia arriba, como hay una velocidad hacia arriba, tiene que haber una fuerza hacia arriba. Esa asociación entre fuerza y velocidad es una cuestión que viene desde los tiempos aristotélicos y vivimos un poco con esa idea en la cabeza. Incluso en el propio lenguaje a veces decimos, mira qué fuerte va ese objeto, y en realidad nos estamos refiriendo a que va rápido. El lenguaje tiene también eso interiorizado. Tenemos que modificar esa idea en nuestra cabeza de asociar velocidad con fuerza. Lo que va asociado con fuerza es el cambio en la velocidad, es la aceleración, segunda ley de Newton, fuerza igual a masa por aceleración, no con la velocidad. Esa idea errónea implícita es la que os lleva a responder probablemente las opciones A y B. En esta transparencia podéis ver cómo es el esquema. Fijaros, aquí pinto fuerzas y aceleraciones, son proporcionales las dos. Todo el tiempo, tanto cuando la bola sube como cuando bajaría, la fuerza y la aceleración son todo el tiempo constantes. La aceleración es g, la fuerza sería m por g, todo el tiempo la misma. Sin embargo, este sería el esquema de la velocidad. La velocidad sí que al principio es mayor y poco a poco la velocidad esta sí va disminuyendo porque va actuando la fuerza hacia abajo, hasta que en el punto más alto la velocidad es nula. Cuando empieza a caer vuelve a ganar velocidad, de tal manera que, como seguramente sabéis, pensando en energías, que veremos más adelante, si no hay rozamiento la velocidad equivaldría a lo mismo en módulo, dirección contraria pero el mismo módulo. Confundir velocidad con aceleración y asociarlo a la fuerza es el error, hay que tener bien claro la diferencia entre estos dos esquemas. Fijaros que además este ejemplo nos vale para atacar otra idea errónea que muchas veces hay. Fijaros que en estos puntos de aquí arriba la velocidad es nula, ¿sí? La velocidad es nula, y sin embargo la aceleración no es nula. La aceleración es todo el tiempo g, aunque en estos puntos la aceleración es cero. Otra idea errónea que tenemos ahí es que pensar que la velocidad y la aceleración van siempre en la misma dirección. La aceleración es cómo cambia la velocidad, no tiene por qué tener el mismo sentido que la velocidad. Fijaros, la aceleración va siempre hacia abajo, la velocidad a veces va hacia arriba, a veces va hacia abajo. Velocidad y aceleración no tienen por qué tener siempre la misma dirección. Esta cuestión entonces nos sirve para tener presente todas estas consideraciones. Os dejo un enlace en los materiales adicionales, un enlace a un blog donde se discute un poco más esta cuestión con algunos vídeos relacionados. Vamos ahora a ver otro ejemplo de un movimiento que habéis estudiado en bachillerato y que nos va a servir también para puntualizar ciertos aspectos. Es el movimiento circular uniforme. Imaginaros un objeto que está describiendo un círculo alrededor de un cierto origen. La distancia al origen no cambia, por eso el radio es constante, es un círculo lo que está reescribiendo y tiene una velocidad angular también constante, ¿no? Va describiendo este movimiento. Imaginemos que inicialmente forma un ángulo, su posición con el eje x, teta sub 0.
Esto de aquí sería lo que se llama el vector de posición del objeto en el instante inicial, el vector que va desde el origen hasta el punto. Este vector de posición luego va siguiendo al objeto en su movimiento. ¿Qué ángulo forma este vector con el eje X? Si inicialmente el ángulo es θ sub 0, posteriormente es θ sub 0 más omega t. El término omega t es el que nos dice cómo va girando. Vamos a escribir ese vector de posición. Para ello vamos a utilizar coordenadas polares. Como sabéis de trigonometría, si la distancia esta es r, su proyección en el eje X es r por el coseno del ángulo, donde aquí hemos llamado phi al ángulo. En el eje Y, sin embargo, la proyección se hace con el seno. Vamos a utilizar eso para escribir el vector de posición. El vector de posición, entonces, de esa partícula en cualquier instante de tiempo, vendrá dado por la proyección en el eje X, r coseno. R es la distancia al origen, en este caso r mayúscula, el radio del círculo, por el coseno del ángulo que formamos, que hemos visto que era para cualquier instante θ sub 0 más omega t. Y esto es en la dirección del eje X. Esa es la parte del vector en el eje X. Más, tenemos que sumar ahora la proyección en la dirección del eje Y, que es, la única diferencia es que en vez de con el coseno, es con el seno, J. Ese sería el vector de posición simplemente utilizando esas coordenadas. Si ahora queremos obtener la velocidad, simplemente derivaríamos el vector anterior, la derivada del seno es el coseno es el menos seno, como además dentro del seno y el coseno con el tiempo hay una omega, esta omega sale fuera, y entonces tenemos esta ecuación de aquí. Si calculamos ahora, ese sería el vector, si calculamos su módulo, simplemente habría que hacer la raíz cuadrada de la suma de las componentes al cuadrado. Y teniendo presente que seno cuadrado más coseno cuadrado de un ángulo es igual a 1, nos queda simplemente que la velocidad es igual a r mayúscula omega, esa sería la velocidad lineal. Fijaros que la velocidad es constante, ya que en un movimiento circular uniforme r y omega son constantes. Podríamos también calcular la aceleración simplemente derivando otra vez aquí. De la misma manera saldría otro omega, de que tengamos aquí un omega al cuadrado. La derivada del coseno es el menos seno, entonces tenemos menos en los dos lados, y lo que queda, el resto de lo que queda es el propio vector de posición r de t. Luego encontraríamos que el vector aceleración es menos omega al cuadrado por r de t. ¿Cuál es el módulo de la aceleración? Omega es una constante, menos, y el módulo del vector r, el módulo de este vector que va girando es simplemente el radio del círculo. Luego tenemos esto de aquí. Fijaros, por tanto, que tanto la velocidad como la aceleración en módulo son constantes. Pero, ojo, no es en dirección. En dirección, fijaros que varían los dos en el tiempo, ¿de acuerdo? O sea, una cosa interesante es que no es lo mismo que sea constante en módulo que en dirección. Puede, como en este caso, ser una cosa constante y la otra no. ¿Por qué es interesante además también este ejemplo? Porque aquí también vemos otra situación de las que comentábamos. Fijaros que la velocidad sería un vector que todo el tiempo va variando, va describiendo un movimiento de este estilo. Este sería el vector velocidad, ¿sí? Va variando con el movimiento. Pero fijaros que la aceleración, tal y como hemos visto, tiene la dirección del propio vector de posición. El vector de posición siempre iba desde el origen hacia el objeto, sería este. Sin embargo, tiene un menos delante. Si a un vector le multiplicamos por menos 1, lo que hacemos es cambiarle el sentido. Es decir, que el vector aceleración es un vector, como veis aquí, que en todo punto va siempre dirigido hacia el origen. La dirección del vector de posición, que está en rosa, pero en dirección contraria, en sentido contrario, perdón, mejor dicho. Luego, fijaros una vez más cómo la aceleración no tiene por qué ser en la dirección del movimiento. Igual que ocurría antes, la pelota estaba ascendiendo, pero la aceleración iba hacia abajo, ¿de acuerdo? A esta aceleración se le llama una aceleración centrípeta, porque va siempre dirigida hacia el origen. La fuerza responsable del movimiento, la fuerza que está haciendo que la velocidad cambie, que todavía no hemos dicho cuál puede ser, esa fuerza también iría dirigida en el mismo sentido que la aceleración, porque por la segunda ley de Newton, fuerza y aceleración sí que tienen siempre la misma dirección y sentido, no como la velocidad. Esa fuerza que va, por tanto, también dirigida al origen, también se llama centrípeta, ¿vale? Ejemplos de estos. Imaginaros que yo cojo una cuerda y hago girar un objeto. ¿Quién sería en un movimiento circular? ¿Quién sería en esa situación la fuerza centrípeta? La tensión de la cuerda sería la fuerza centrípeta. Por ejemplo, si tengo un satélite describiendo una órbita circular, ¿qué fuerza es la responsable de que esté describiendo una órbita circular? La gravedad. En ese caso, la gravedad sería la fuerza centrípeta. Si, por ejemplo, me monto en una montaña rusa y tiene un looping, y vamos a suponer que es circular, la fuerza que ejercen los raíles contra el coche, ¿no?, que es el que me hace describir el círculo, sería una fuerza centrípeta. Cuando yo voy en el coche y tomo una rotonda, vamos a suponer que es circular,
La fuerza que me empuja hacia el centro es una fuerza centrípeta. Si, por ejemplo, algo que habéis estudiado ya en segundo de bachillerato, yo tengo una carga que se mueve en un campo magnético perpendicular a su velocidad, como visteis y como repasaremos en este curso, describe también un movimiento circular. ¿Quién es en ese caso la fuerza centrípeta? La fuerza magnética es la fuerza centrípeta. Un ejemplo que trabajaremos también en los problemas. Si tenemos un péndulo y lo que hacemos es que oscile describiendo en este plano un círculo, eso se llama un péndulo cónico. ¿Cuál es la fuerza responsable de ese movimiento circular? La tensión que ejerce la cuerda la podríamos descomponer en esta componente, coseno de alfa, en esta otra componente, el seno. Esta de aquí es la que compensa la gravedad. Y la fuerza, en este caso, que le hace describir el círculo sería no la tensión, sino la proyección aquí, que es T seno de alfa. Esta fuerza, que es la que hace responsable del círculo, sería también una fuerza centrípeta. Hasta ahí el movimiento circular, trabajaremos alguno de esos también en los problemas, y es un movimiento clásico. Por último vamos a trabajar en este vídeo el movimiento parabólico, el clásico movimiento parabólico que visteis ya también en primero de bachillerato. Yo tengo un objeto simplemente y lo lanzo, formando su velocidad inicial un cierto ángulo con la dirección horizontal. Aquí le hemos llamado a ese ángulo también θ sub 0. Como sabéis, la única fuerza que actúa es en la gravedad y va a describir lo que llamamos un movimiento parabólico. Vamos a ver cuáles son las ecuaciones del movimiento. De nuevo, en el eje X no actúa ninguna fuerza. No actúa ninguna fuerza en el eje X. Luego, en el eje X lo que tenemos es un movimiento rectilíneo uniforme. Utilizo las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniforme. La velocidad en el eje X es la que tiene inicialmente. V sub 0 coseno de θ sub 0, que es la proyección del vector velocidad en la dirección X. V sub 0 coseno de θ sub 0. Y la posición será esa velocidad por el tiempo, las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniforme. El segundo, sin embargo, sí hay en el eje Y una aceleración, que es la gravedad hacia abajo. Tengo que utilizar las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. La velocidad en el eje Y será la inicial, ahora la proyección en el eje Y es con el seno, y menos gt. Y luego la posición será v sub 0 seno t menos un medio de gt cuadrado, las ecuaciones clásicas del movimiento. ¿Vale? Esto lo habéis trabajado en primero de bachillerato. ¿Qué es lo que quiero resaltar yo especialmente de este movimiento? Fijaros, recordemos la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton nos decía que si hay una fuerza hay un cambio en el momento lineal. ¿Aquí hay una fuerza en este problema? Sí, actúa la gravedad. Luego efectivamente hay un cambio en el momento lineal, hay un cambio en la velocidad. Fijaros, en el eje X no, pero en el eje Y fijaros cómo la velocidad cambia en el tiempo. Cambia el momento lineal, cambia la velocidad porque hay una fuerza. Pero fijaros, relacionado con cosas que hemos visto antes, que en el eje X no hay aceleración. En el eje X no hay fuerza. Ley de inercia, si no hay fuerza en esa dirección, la velocidad no cambia. Fijaros cómo la velocidad en el eje X no depende del tiempo. En todo momento es la velocidad inicial. ¿De acuerdo? Por último, os dejo aquí en el material adicional también unos cálculos que podéis repasar y que habéis visto en primero de bachillerato. Por ejemplo, calcular cuánto es el tiempo de vuelo, cuánto tarda este objeto en llegar aquí. Simplemente lo único que hay que hacer es imponer en las ecuaciones de antes que la coordenada y vuelva a ser 0, como en el instante inicial. Si aquí directamente igualáis a 0 y despejáis, obtenéis el tiempo que aparece ahí. También podéis ver cuál es el alcance, qué distancia se recorre en X. Si este tiempo lo sustituyo aquí en la coordenada X, despejo y obtengo efectivamente esta distancia, que es el alcance. Por último, también se suele calcular la altura máxima. ¿Cuánto vale la altura máxima que alcanza el objeto? En este caso, lo que hay que imponer, fijaros que en esta situación la velocidad toda es en el eje X. La posición de altura máxima corresponde a que la velocidad en el eje Y en este instante es 0. Luego entonces simplemente imponiendo aquí que v sub y sea igual a 0 y jugando un poco con las ecuaciones podéis llegar a la solución. Os dejo esos cálculos más detallados en un enlace adicional, os recomiendo que lo intentéis hacer vosotros y comparéis. Hasta aquí este vídeo. Para el próximo día os dejo, os dejo también una applet donde podéis también jugar con estos problemas, cambiar alturas y podéis jugar con ello para comprobar que las ecuaciones se satisfacen. Ahora sí, para el próximo día simplemente dos cuestiones sencillas que vamos a trabajar. Bueno, sencillas ya veremos. La primera es algo que quedó pendiente en vídeos anteriores. Si yo lanzo un objeto hacia arriba o dejo caer dos objetos, depende el tiempo de caída de la masa del objeto. En vídeos anteriores dejamos este tema pendiente. Una segunda pregunta relacionada. Imaginaros que lanzo hacia arriba un objeto con una cierta velocidad y este objeto alcanza 6 metros de altura. Imaginaos que ahora con la misma velocidad lanzo un objeto que tiene la mitad de masa. ¿Qué altura alcanza?
En el próximo vídeo discutiremos estos aspectos. Hasta pronto.